Frente a un edificio victoriano en Mumbai, turistas fotografían la placa dorada. Biblioteca David Sassoon, fundada en 1847. La estructura es imponente, con arcos neogóticos y columnas que se elevan hacia el cielo. Los visitantes consultan guías turísticas, comentan la arquitectura, elogian al benefactor cuyo nombre adorna la fachada. Nadie pregunta de dónde salió realmente el dinero que construyó este monumento de piedra y mármol. Nadie cuestiona la fortuna que permitió tal generosidad. Parte 1. ¿Cómo se fabrica un narcoimperio respetable? El puerto está en tensión. Decenas de barcos extranjeros fondean en aguas turbias, sus bodegas repletas de cofres de madera sellados con cera. Dentro de cada cofre, más de 50 kilogramos de opio refinado. Lin Zexu, oficial imperial chino de reputación incorruptible, observa la escena con determinación. En sus manos sostiene la orden imperial: confiscar toda la droga, destruirla públicamente y poner fin al veneno que está desangrando a la nación. Lo que Lin Zexu no sabe aún es que está a punto de enfrentarse no solo a comerciantes extranjeros, sino al motor económico del imperio más poderoso del planeta. Su acto de resistencia moral desencadenará dos guerras devastadoras: la legalización forzada del narcotráfico más grande de la historia y la consolidación de una dinastía mercantil que durante más de un siglo controlará el flujo de adicción en Asia. Esta es la historia de cómo se fabrica un imperio respetable sobre montañas de cadáveres. Es la historia de los Sassoon, una familia que hizo con el opio en el siglo XIX exactamente lo que los Sackler hicieron con los opioides en el siglo XXI, pero a una escala 10 veces mayor, con protección estatal absoluta, bendición imperial y un final que debería inquietarnos profundamente. No fueron a prisión, fueron elevados a la nobleza. Y si crees que esto es historia antigua, si piensas que hemos aprendido la lección, te invito a revisar el contenido de tu botiquín familiar. Porque el mismo patrón, el mismo modelo de negocio, la misma estrategia de blanqueo está operando ahora mismo, solo que con mejor marketing, mejores abogados y mejor camuflaje institucional. Los imperios de droga no son anomalías del capitalismo, son su manifestación más pura, más brutal y más reveladora. Para entender cómo nace el mayor narcoimperio de la historia moderna, primero debemos comprender un problema económico que obsesionaba a Londres a principios del siglo XIX. Gran Bretaña estaba adicta al té chino, y esa adicción la estaba llevando a la bancarrota. No es exageración. A comienzos del siglo XIX, el té había dejado de ser un lujo aristocrático para convertirse en una necesidad nacional que atravesaba todas las clases sociales británicas. Cada hogar, desde la mansión londinense hasta la cabaña rural, consumía té diariamente. El ritual del té de la tarde había pasado de moda aristocrática a institución cultural. Para 1830, el británico promedio consumía casi 1 kilogramo de té al año. El problema era geográfico y comercial. Todo ese té provenía exclusivamente de China. Y China, para desgracia británica, no tenía el menor interés en lo que Gran Bretaña podía ofrecer a cambio. Los comerciantes británicos llegaban con productos manufacturados, tejidos de lana, relojes, instrumentos científicos. Los mercaderes chinos los rechazaban sistemáticamente. La porcelana china era superior, la seda china era inigualable. ¿Para qué querría el Imperio Celeste las baratijas británicas? La consecuencia era devastadora. China solo aceptaba un medio de pago: plata pura. Año tras año, aproximadamente 8 millones de libras de plata física fluían desde las arcas británicas hacia las bóvedas chinas sin retorno. Esto equivaldría a cientos de millones de dólares actuales. No era simplemente un déficit comercial. Era una hemorragia que amenazaba con colapsar el sistema monetario imperial. Los británicos probaron todo. Intentaron negociar acuerdos más favorables. Pero el Imperio Qing no negociaba de igual a igual con lo que consideraba estados tributarios inferiores. Intentaron vender otros productos, pero el mercado chino permanecía hermético. Intentaron abrir nuevas rutas diplomáticas, pero las autoridades chinas consideraban que ya estaban siendo generosas al permitir comercio limitado en Cantón. Entonces, el Imperio Británico tomó una de las decisiones más cínicas y criminales de la historia económica moderna. Si China no quería comprar productos británicos legítimos, se le obligaría a comprar un producto que crea su propia demanda. Un producto que convierte a los clientes ocasionales en clientes permanentes. Un producto cuyo consumo no depende de la calidad, sino de la dependencia química. La estrategia era tan elegante en su lógica económica como monstruosa en su implementación moral. La Compañía Británica de las Indias Orientales, que ya controlaba vastos territorios en el subcontinente indio, tomaría el control absoluto de la producción de opio. No se trataba de un comercio marginal o clandestino. Era una política de Estado corporativo ejecutada con precisión industrial. El sistema funcionaba con una eficiencia escalofriante. La compañía otorgaba licencias a agricultores indios para cultivar amapola en regiones específicas, principalmente en Bengala y Malwa.
Estos campesinos recibían adelantos en efectivo que los ataban contractualmente al cultivo, obligándolos a renunciar a producir alimentos para dedicar sus tierras a una cosecha que ellos mismos no podían consumir ni vender libremente. Una vez cosechada, la resina de opio era recolectada por agentes de la compañía y trasladada a fábricas estatales donde se refinaba, se estandarizaba en calidad y se empaquetaba en cofres de madera de aproximadamente 60 kilogramos cada uno. Estos cofres sellados eran entonces subastados en Calcuta a comerciantes privados que asumían el riesgo del transporte a China, mientras la compañía embolsaba el dinero de la venta sin mancharse directamente las manos con la distribución final. Las cifras son escalofriantes. Para 1830, la India, bajo administración británica, producía más de 1.500 toneladas métricas de opio anualmente. En 1850, esa cifra superaba las 3.000 toneladas. Y lo más revelador, aproximadamente el 14% de los ingresos totales del Raj británico en India provenía directamente del comercio de narcóticos. 1 de cada 7 rupias que financiaban la administración colonial, que construían carreteras, que pagaban salarios a funcionarios, que sostenían escuelas y hospitales coloniales, venía de la droga. No era un negocio ilegal operando en las sombras, era el pilar fiscal del imperio, y todos lo sabían. En el Parlamento británico se debatía abiertamente. En los informes anuales de la compañía constaba negro sobre blanco. No había vergüenza porque, desde la perspectiva imperial, el sistema era perfectamente racional: resolver un problema económico británico externalizando el coste humano a poblaciones colonizadas y extranjeras. Es en este contexto donde aparece David Sassoon, un hombre cuya historia personal ilustra perfectamente la perversa meritocracia del capitalismo imperial. En 1832, la familia Sassoon huye de Bagdad. No son aventureros ni conquistadores. Son refugiados escapando de la persecución religiosa y la extorsión económica. El gobernador de Bagdad había comenzado a extorsionar sistemáticamente a las familias judías adineradas de la ciudad, exigiendo pagos cada vez mayores bajo amenaza de confiscación, prisión o peor. David Sassoon, cuyo padre había servido como tesorero principal de la comunidad judía bajo gobiernos anteriores, comprende que la situación es insostenible. Reúne a su familia y emprende la huida. Primero hacia Persia, luego, tras evaluar cuidadosamente las opciones, hacia Bombay, puerto neurálgico del Imperio Británico en ascenso. Llega prácticamente sin capital material, pero con 3 activos infinitamente más valiosos en aquel contexto: redes, conocimiento y timing. Las redes eran el resultado de generaciones de actividad comercial familiar a través de Medio Oriente. No se trataba simplemente de contactos de negocios, sino de vínculos profundos construidos sobre lazos familiares, religiosos y de confianza mutua cultivados durante décadas. En un mundo donde los contratos eran difíciles de hacer cumplir y las distancias hacían imposible la supervisión directa, estas redes eran más valiosas que el oro. El conocimiento era político y administrativo. El padre de David había operado en las más altas esferas del poder en Bagdad. David había aprendido a leer estructuras de autoridad, a comprender qué quieren los gobernantes, cómo funcionan las burocracias y, crucialmente, cómo posicionarse como útil para quienes detentan el poder sin amenazar su posición. Y el timing era perfecto porque llegaba exactamente cuando el Imperio Británico estaba industrializando el narcotráfico hacia China y necesitaba intermediarios capaces, discretos y eficientes que hicieran el trabajo sucio sin comprometer directamente el prestigio imperial. David Sassoon comprendió inmediatamente la naturaleza exacta de la oportunidad. No vio el opio como un negocio moralmente cuestionable del que mantenerse alejado. Lo vio como el centro de gravedad económico de un imperio en expansión y decidió posicionarse no como un participante marginal, sino como un arquitecto esencial del sistema. Lo que diferencia a los Sassoon de los cientos de comerciantes que intentaban enriquecerse con el opio no fue la escala inicial ni la ambición abstracta. Fue la comprensión estratégica de un principio fundamental del capitalismo. Quien controla la cadena de suministro completa, controla el mercado. Mientras la mayoría de comerciantes operaban como simples intermediarios, compraban cofres de opio en subastas, los embarcaban hacia China y volvían con el dinero. Los Sassoon construyeron algo completamente diferente: una corporación verticalmente integrada que dominaba cada eslabón de la cadena. Primero financiaron directamente a los cultivadores, otorgaron adelantos y préstamos a campesinos indios para que plantaran amapola en lugar de cultivos alimentarios. Esto les aseguraba un suministro constante a precios preestablecidos, eliminando la competencia en la base de la pirámide y creando dependencia económica entre los agricultores. Segundo, construyeron y controlaron almacenes estratégicos cerca de los principales puertos de embarque. Esto les permitió gestionar los tiempos de envío, responder rápidamente a cambios en la demanda china y evitar depender de infraestructuras de terceros. Tercero, invirtieron en su propia flota naviera.
construyeron y adquirieron buques diseñados específicamente para el transporte rápido y seguro de opio entre India y los puertos chinos. Esto redujo costes, aumentó velocidad y les dio control absoluto sobre las rutas de distribución. Cuarto, crearon su propia compañía de seguros. En lugar de pagar primas a aseguradoras británicas, internalizaron ese riesgo mediante un fondo común que funcionaba como aseguradora interna. Incluso las pérdidas ocasionales quedaban dentro del ecosistema familiar. Quinto, desplegaron agentes propios en cada puerto relevante: Calcuta, Bombay, Karachi, Hong Kong, Cantón, Shanghái. Estos no eran meros empleados, sino miembros extendidos de la red familiar o socios vinculados por lazos profundos de confianza. Hablaban los idiomas locales, comprendían las regulaciones, gestionaban sobornos y mantenían relaciones con clientes mayoristas chinos. Pero la ventaja definitiva no era logística, era política. Los Sassoon no operaban en oposición al poder británico ni en sus márgenes. Operaban como colaboradores esenciales, financiaban proyectos coloniales cuando el gobierno necesitaba capital rápido, prestaban a funcionarios británicos, donaban para causas imperiales, se posicionaban como leales, confiables, indispensables, y el imperio respondió con protección absoluta. Cuando había disputas con autoridades chinas, diplomáticos británicos intervenían. Cuando había amenazas de piratería, la Marina británica escoltaba. Cuando competidores intentaban sabotajes, el aparato legal colonial defendía los intereses Sassoon. El resultado fue devastador para la competencia. Para 1836, los Sassoon exportaban 30.000 cofres de opio anualmente hacia China. Para 1840, 40.000. Para 1850, 50.000. A finales de esa década, casi 60.000 cofres. Más de 7 millones de libras de narcótico refinado, inundando cada año los puertos chinos. Imagina una ciudad china en 1840. Un comerciante fumaba opio ocasionalmente. Ahora necesita varias pipas diarias. Vende inventario por debajo del coste. Su esposa esconde el dinero. Él se vuelve violento sin su dosis. Sus hijos pasan hambre porque el presupuesto va a la droga. Multiplica esa escena por cientos de miles. Talleres cerrando, campos abandonados, funcionarios corruptos, soldados incapaces de mantener disciplina. La productividad de regiones enteras se desplomaba. Y mientras China se hundía, la plata fluía hacia Londres. El déficit se había invertido completamente. En 1839, el emperador nombra a Lin Cexu para terminar el comercio. Lin confisca 1.400 toneladas valoradas en millones de libras y las destruye públicamente, mezclándolas con cal y arrojándolas al océano. Lin escribe a la reina Victoria: ¿cómo justifica vender a China una sustancia que controla estrictamente en su propio territorio? Era pregunta razonable. La respuesta británica fue declarar la guerra. La primera guerra del opio fue demostración de superioridad tecnológica absoluta. El Tratado de Nankín, 1842, fue brutal. China pagaría 21 millones en indemnizaciones, abriría 5 puertos, cedería Hong Kong y otorgaría extraterritorialidad a británicos. En la década de 1850, China intentó nuevamente aplicar leyes antiopio. Gran Bretaña y Francia declararon la Segunda Guerra, ocuparon Pekín e incendiaron el Palacio de Verano. El Tratado de Tianjin legalizó explícitamente el comercio. Para mediados de siglo, los Sassoon controlaban el 70% del opio entrando en China, operando con protección legal absoluta y bendición imperial. Parte 2. Cómo lavar un narcoimperio en filantropía y élite global. Bombay, 1847. Se inaugura la Biblioteca David Sassoon, edificio magnífico, élite colonial presente. Se elogia la generosidad del señor Sassoon. Nadie menciona que cada rupia proviene del opio. No porque sea secreto, sino porque mencionarlo sería de mal gusto. Esta es la alquimia del lavado. No escondes el dinero, lo exhibes tan conspicuamente que cuestionarlo se vuelve socialmente inaceptable. David Sassoon construyó docenas de edificios públicos. El Muelle Sassoon, 1861, escuelas, hospitales, sinagogas. Cada edificio llevaba su nombre grabado en piedra. Cada donación era publicitada. El mecanismo psicológico es brillante. Cuando ves el nombre Sassoon en una biblioteca que educa niños, en un muelle que emplea trabajadores, tu cerebro asocia ese nombre con construcción, no con destrucción. Y si alguien susurra, ¿ese dinero viene del opio?, la respuesta implícita es, ¿y qué? Mira el bien que hace. Es trampa moral perfecta. La filantropía crea suficiente beneficio visible que atacar al filántropo se siente como atacar a beneficiarios inocentes. La riqueza sola no otorga respetabilidad. Los Sassoon necesitaban integración en las estructuras de poder. En 1853, David fue nombrado sheriff de Bombay. En 1872, Albert Sassoon fue caballero comandante de la Orden de la Estrella de India. En 1873, primera persona judía en recibir la libertad de la ciudad de Londres, honor que ni los Rothschild habían obtenido.
un hombre cuya fortuna venía de drogar a China, recibía títulos de nobleza británicos. Los Sassoon eran ahora más respetables que los Rothschild, porque eran útiles al imperio, de formas que iban más allá del capital. Simultáneamente, diversificaron hacia sectores legítimos: textiles, capitalizando el algodón indio; banca, prestando a comerciantes; bienes raíces, bloques completos en ciudades en expansión; infraestructura, ferrocarriles, telégrafos. Cada rupia del opio se reinvertía en activos legítimos. Con el tiempo, los ingresos por textiles y banca superaron al opio. La narrativa cambió. Ya no eran comerciantes de opio, eran empresarios diversificados. El opio se volvió nota al pie que podía minimizarse. Este es el patrón: diluyes el origen criminal en un océano de actividades legítimas hasta que rastrear la procedencia se vuelve imposible. Si Bombay fue la base, Shanghái fue donde perfeccionaron el capitalismo extractivo disfrazado de desarrollo. Construyeron hoteles de lujo, desarrollaron el Bund, invirtieron en infraestructura. Para observadores externos, los Sassoon eran modernización, pero cada edificio estaba financiado por la adicción. Y la población china lo sabía. El resentimiento se acumuló durante generaciones. En 1949, el Partido Comunista ganó la guerra civil y nacionalizó todos los activos extranjeros sin compensación. Víctor Sassoon perdió más de $1.000 millones actuales. Huyó a las Bahamas. El imperio en China terminó en semanas. La ironía es devastadora. La familia que enriqueció, adictando a China, fue expulsada por un gobierno que llegó al poder prometiendo eliminar la humillación extranjera. Los Sassoon se convirtieron en símbolo de lo que la revolución rechazaba. En Londres, la casa matriz enfrentaba decadencia. Para 1930, el comercio del opio había terminado. Las generaciones posteriores carecían de visión. Para 1939, la participación familiar directa había terminado. En 1980, el gobierno británico declaró que antiguos socios eran inadecuados como directores. El imperio terminó con determinación burocrática de incompetencia. Hoy, si caminas por Mumbai, ves el legado Sassoon por todas partes. La biblioteca sigue en uso. El muelle opera. Sinagogas y escuelas permanecen. Los edificios perduran. Pero la familia ha desaparecido de la memoria popular. Si preguntas a un transeúnte quiénes fueron los Sassoon, la mayoría no tendrá idea. Algunos dirán filántropos antiguos. Muy pocos mencionarán el opio. Las guías turísticas describen los edificios como patrimonio cultural, legado de una era pasada. Rara vez profundizan en cómo se financió. Esta es la victoria final del lavado. Con suficiente tiempo, incluso las fuentes más criminales se vuelven irrelevantes. La piedra permanece, la narrativa se suaviza. Y eventualmente eres recordado solo por los edificios, no por los cuerpos sobre los que caminaste para construirlos. Los Sassoon ejecutaron perfectamente el manual de 5 pasos: industrializar la adicción bajo protección estatal, reinvertir ganancias criminales en activos legítimos, comprar integración mediante donaciones conspicuas, acumular títulos que hagan costoso cuestionarte y esperar suficiente tiempo para que la memoria se desvanezca. Este patrón no es único de los Sassoon, es el patrón de toda fortuna construida sobre explotación masiva que busca legitimidad transgeneracional. Antes de seguir, te voy a pedir algo muy simple. Si esta historia te está haciendo mirar de otra forma esos nombres grabados en piedra, deja un like y suscríbete. Porque en la parte 3 vamos a cruzar una línea incómoda. Vamos a comparar paso a paso el manual de los Sassoon con el de la familia Sackler y la Big Pharma moderna. Si quieres ver cómo el mismo guión del opio se está ejecutando hoy, en 4K y con bata blanca, acompáñame a la siguiente parte. Parte 3. El mismo guión en 4K, de los imperios del opio a la Big Pharma moderna. A finales de la década de 1990, Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler, lanzó Oxycontin alegando menor potencial adictivo. Capacitaron representantes para minimizar riesgos. Presionaron a doctores para prescribir dosis más altas durante periodos más largos. Las recetas explotaron. Millones desarrollaron dependencia química. Cuando ya no podían obtener recetas legítimas, recurrieron a heroína y fentanilo. La epidemia de opioides ha matado a más de 500.000 personas en Estados Unidos. Purdue se declaró en bancarrota en 2019. La familia Sackler aceptó pagar 4.500 millones en acuerdos. Se estima que obtuvieron 20.000 millones de Purdue durante décadas de operación. Pagaron 4,5 mil millones. Conservaron aproximadamente 15.000 millones. Ningún Sackler ha ido a prisión. Museos retiraron su nombre, pero conservan las donaciones. Y la siguiente generación podrá reemerger bajo diferentes apellidos, financiando nuevas causas. ¿Te suena familiar? Los Sassoon industrializaron la adicción al opio en Asia. Los Sackler la industrializaron con opioides en Estados Unidos. Ambas operaron dentro de marcos legales protectores. Ambas diversificaron en filantropía.
Ambas usaron donaciones para comprar prestigio. Ambas conservaron la mayor parte de su riqueza, incluso después del escándalo. La diferencia no es el modelo. La diferencia es que vivimos en tiempo real mientras el guión Sackler se desarrolla. El patrón de 5 pasos. Manual del imperio farmacéutico. Paso 1. Industrializar la adicción. Transformar uso ocasional en consumo crónico masivo. Los Sassoon inundaron China con volúmenes que convirtieron consumo social en epidemia. Los Sackler convencieron a médicos de que el dolor crónico estaba subtratado y que opioides debían prescribirse ampliamente. La clave es crear dependencia estructural. No vendes un producto que cura, vendes uno que crea clientes permanentes. Paso 2. Capturar la regulación. Asegurar que instituciones encargadas de controlar tu producto estén alineadas con tus intereses. Los Sassoon se alinearon con el Imperio Británico. Los Sackler financiaron investigaciones que minimizaban riesgos, presionaron a la FDA y emplearon exfuncionarios regulatorios. El concepto crítico es la puerta giratoria. Reguladores que terminan trabajando para empresas que regulaban. Paso 3. Escalar con datos y logística. Los Sassoon desarrollaron integración vertical completa. Purdue usó análisis de datos para identificar médicos que prescribían en altos volúmenes y dirigió campañas específicamente a esos doctores. La modernidad no cambia la estrategia, solo hace la ejecución más eficiente. Paso 4. Blindarse con filantropía. Convertir ganancias criminales en capital social mediante donaciones conspicuas. Los Sassoon construyeron bibliotecas y hospitales. Los Sackler financiaron galerías de arte y alas de museos. El objetivo no es solo mejorar tu imagen, es hacer que atacarte implique atacar las instituciones que financias. Paso 5. Pagar multas como coste operativo y esperar. Pagar lo suficiente para resolver el escándalo, pero no tanto como para perder la fortuna. Luego esperar generaciones para que la memoria se desvanezca. Los Sassoon enfrentaron nacionalización en China, pero conservaron activos en otras regiones. Los Sackler pagaron miles de millones, pero conservaron la mayoría de su patrimonio. La pregunta obvia: si los opioides son el nuevo opio, ¿por qué la industria farmacéutica es aceptada mientras que el comercio del opio es condenado? La respuesta está en la medicalización. El opio del siglo XIX era droga recreativa sin pretensión médica robusta. Los opioides modernos están envueltos en lenguaje médico legítimo, prescritos por doctores, dispensados en farmacias, posicionados como tratamiento para condiciones reales. Esta medicalización crea legitimidad que el opio nunca tuvo. Pero si examinas el resultado funcional, la diferencia se desvanece. En ambos casos, sustancias químicamente adictivas distribuidas masivamente a poblaciones que desarrollan dependencia. Y la medicalización permite algo peor: adicción indefinida, disfrazada como tratamiento legítimo. Considera los antidepresivos: millones los toman durante años, a veces décadas. Cuando intentan dejarlos, experimentan abstinencia severa. Es dependencia física, pero no lo llamamos adicción. Lo llamamos tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Estimulantes para TDAH prescritos a niños de 6 años que continúan tomándolos toda su vida. ¿Es curación o dependencia farmacológica permanente? Medicación para diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol, condiciones crónicas que resultan en prescripciones de por vida. El paciente se convierte en flujo de ingresos recurrente indefinido. La medicina moderna ha realizado un cambio fundamental: de curar enfermedades agudas a gestionar condiciones crónicas. Y gestionar condiciones crónicas significa pacientes que pagan mensualmente durante décadas. Existe un incentivo económico estructural masivo para que la industria favorezca tratamientos que crean dependencia a largo plazo sobre curas que eliminan al paciente como cliente. Cuando Lin Zexu destruyó el opio, Gran Bretaña respondió con cañoneras. Cuando víctimas de opioides demandaron a Purdue, el sistema respondió con acuerdos financieros que conservan la riqueza familiar. Johnson & Johnson está siendo demandado. Fabricaban materia prima de opio. Han pagado miles de millones. Siguen operando, rentables, cotizando en bolsa. McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health enviaron miles de millones de píldoras a pequeñas ciudades. Han pagado acuerdos superiores a 20.000 millones. Siguen siendo los distribuidores dominantes. Walgreens, CVS, Walmart dispensaron recetas masivamente. Han pagado miles de millones. Siguen operando miles de farmacias. Las multas son enormes en términos absolutos, suficientes para titulares, pero pequeñas en relación con ganancias totales obtenidas durante décadas y no interrumpen el modelo de negocio. La industria farmacéutica gasta cientos de millones anuales en cabildeo, emplea más lobistas que congresistas. La puerta giratoria entre FDA e industria es tan fluida que es difícil determinar dónde termina supervisión pública y dónde comienza interés corporativo.
El sistema no está diseñado para desmantelar imperios farmacéuticos. Está diseñado para gestionarlos, contenerlos cuando el daño se vuelve insostenible y permitir que continúen en formas modificadas. Los Sackler son el nombre que conoces porque Purdue fabricaba OxyContin. Pero enfocarse solo en una familia obscurece una verdad mayor. La crisis generó ganancias para un ecosistema completo. Bancos manejando cuentas de Purdue ganaron comisiones. Fondos de inversión vieron apreciación. McKinsey cobró millones asesorando sobre cómo impulsar ventas. Hospitales generaron ingresos por tratamiento del dolor y luego de adicción. Clínicas de rehabilitación experimentaron auge. Fabricantes de medicamentos para tratamiento de adicción vieron mercados expandirse. Abogados obtuvieron miles de millones en honorarios. Aseguradoras ajustaron primas. Medios generaron ingresos publicitarios. Cada nivel del sistema extrajo valor de la epidemia. Esto no es diferente del opio. Los Sassoon eran visibles, pero bancos británicos financiaban, aseguradoras protegían, astilleros construían, puertos procesaban. Cada nivel se beneficiaba. El patrón es eterno. Cuando identificas una crisis generada por producto adictivo, nunca es solo una empresa. Es un ecosistema completo de extracción, y desmantelarlo requiere desafiar intereses mucho más poderosos. Dentro de 50 años, ¿cómo recordaremos a los Sackler? Los museos retiraron su nombre, pero no devolvieron donaciones. El dinero permanece en fundaciones, generando rendimientos. El ala Sackler ya no se llama así, pero el edificio sigue, las colecciones se exhiben, el impacto persiste. Y la próxima generación, nietos que no trabajaron en Purdue, eventualmente emergerán financiando nuevas causas. Donarán a investigación climática, justicia social, salud pública. Y en 2 o 3 generaciones, cuando historiadores rastreen el origen, encontrarán que el capital vino de la crisis de opioides. Pero para entonces, nadie querrá esa narrativa. Entonces la historia se suavizará. La familia estuvo involucrada en la industria farmacéutica y luego se dedicó a la filantropía. Los detalles incómodos se desvanecerán. Exactamente como pasó con los Sassoon. Hoy puedes visitar la biblioteca David Sassoon y no encontrar mención al opio. Puedes recorrer los edificios en Shanghái y escuchar sobre importancia arquitectónica sin que nadie mencione cómo se pagaron. El tiempo no solo cura heridas, borra crímenes. Los imperios de droga siguen un ciclo. Emergen con protección estatal e incentivos económicos masivos. Se expanden mediante integración vertical y captura regulatoria. Consolidan mediante diversificación y filantropía. Enfrentan crisis cuando el daño se vuelve imposible de ignorar. Pagan multas como coste de operación. Y finalmente se disuelven dejando fortunas intactas y legados blanqueados. Esto no es un fallo del sistema, es cómo está diseñado. Los Sassoon no fueron anomalía del colonialismo, fueron expresión lógica de un capitalismo que prioriza acumulación de capital sobre consideraciones morales. Los Sackler no son aberración de la medicina moderna, son resultado inevitable de un sistema de salud mercantilizado donde enfermedad crónica es más rentable que curación, y el próximo imperio ya está operando. Quizás en psicofármacos que crean dependencia permanente. Quizás en tratamientos de longevidad que requieren intervenciones costosas indefinidas. Quizás en tecnologías de neuromodulación que crean usuarios que no pueden funcionar sin ellas. El guión es siempre el mismo. Sustancia que crea dependencia estructural, protección legal, marketing que medicaliza adicción, filantropía que compra legitimidad y tiempo suficiente para que la memoria olvide el crimen original. Primero, cuando veas un apellido en mármol en un hospital o museo, pregúntate: ¿de dónde salió este dinero? No aceptes la narrativa de generosidad al valor nominal. Segundo, reconoce que instituciones respetables frecuentemente están construidas sobre sangre. Eso no significa destruir los edificios, pero sí recordar cómo fueron pagados y resistir santificar a quienes los financiaron. Tercero, comprende que multas contra corporaciones poderosas rara vez son justicia real. Son teatro para calmar indignación mientras se preserva la estructura económica. Justicia real requeriría desmantelamiento completo. Cuarto, sé escéptico de la medicalización de condiciones que requieren tratamiento farmacológico de por vida. Algunas enfermedades crónicas son reales, pero también existe incentivo económico masivo para definir cada vez más aspectos de la existencia como condiciones que requieren intervención permanente. Y quinto, más incómodo. Reconoce que estás más dispuesto a condenar imperios del pasado que a cuestionar sistemas de dependencia de los que tú mismo podrías beneficiarte. Es fácil denunciar el opio hace 150 años. Es difícil cuestionar si tu propio antidepresivo, estimulante o medicamento está creando dependencia que la industria diseñó intencionalmente. Los imperios de adicción prosperan porque resuelven problemas reales a corto plazo mientras crean dependencia a largo plazo. El problema no es que estas sustancias sean inútiles, es que el modelo incentiva maximizar dependencia en lugar de minimizar necesidad.
Y mientras seamos incapaces de enfrentar esa verdad, el ciclo continuará. Nuevas familias construirán nuevas fortunas sobre nuevas formas de adicción industrializada. Donarán generosamente, serán honradas. Y en 100 años, historiadores escribirán sobre ellas exactamente como escribimos ahora sobre los Sassoon, con fascinación, horror y la certeza de que nada fundamental ha cambiado. Porque al final, esta no es una historia sobre el pasado. Es una advertencia sobre el presente que estamos demasiado cómodos para escuchar.